Este congreso, que es el primero que se hace en América Latina y que es un congreso europeo que se realiza en Barcelona y ha venido por primera vez a Bogotá, tiene como nombre Smart City, significa más o menos ciudades inteligentes. Y va más allá de los carros eléctricos, muchísimo más allá de los carros eléctricos. Tiene que ver con cómo la gestión de una ciudad utilizando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones puede ser más eficiente y darle más calidad de vida a las personas. Y voy a poner ejemplos. Si nosotros ligamos los contadores de agua de la empresa de acueducto a la fibra óptica que tiene en este momento implementando la empresa de telecomunicaciones, podemos en tiempo real, en una gran pantalla, en un centro de control, saber cuánta agua se está consumiendo cada usuario, toda la ciudad, en qué momento hay una alarma, hay algo excepcional que nos permite decir, por ejemplo, se están robando el agua, se está dejando de cobrar el agua, etcétera. Podríamos tener un sistema de medición que es uno de los grandes problemas de la empresa de acueducto en este momento. Yo diría que el mayor, porque el 37% del agua potable que se produce en la ciudad no se cobra. Podríamos pensar en otros sistemas, por ejemplo, las luminarias LED en la ciudad, que tendrían un chip de telecomunicación que permitiría que en una sola pantalla de control pudiéramos prenderlas, apagarlas, prenderlas por sectores, saber cuál se dañó inmediatamente, arreglarla, tener el control de todas las luminarias de la ciudad. Podríamos poner otros ejemplos, el aseo. Si nosotros pasamos a contenedores, que es el deseo de la administración, es decir, que en lugar de tener bultos de plástico en las esquinas, como usualmente y desde hace mucho tiempo vemos, tuviéramos contenedores donde echar los bultos de aseo, un medidor con telecomunicación podría indicar en qué momento se llenó y hasta ese momento mandar el carro para recoger los residuos, con lo cual ahorraríamos gasolina, ahorraríamos operación y eso significa menores tarifas para los usuarios. O lo que estamos implementando en este momento como otro ejemplo concreto, los colegios se están ligando a fibra óptica, a banda ancha. La idea es que todos lleguen a 100 megas a fines del año pasado, se construya Wi-Fi, es decir, interconexión inalámbrica en el colegio, y entonces todos nuestros muchachos con tabletas podrían utilizar la banda ancha en cualquier lugar del colegio. ¿Qué significa esto? Que dejaríamos de utilizar útiles, perdone la redundancia, escolares, se acabaría la mochila escolar con los libros pesados, dejaríamos de gastar en los libros porque los libros estarían en la tableta y muchas de las clases, por ejemplo el laboratorio de química, el laboratorio de física, podrían hacerse a partir de la tableta, es decir, una articulación de la presencia del profesor más una educación virtual, etcétera. Todo esto es lo que se denomina ciudad inteligente y es la articulación de la TIC a la gestión de la ciudad. Alcalde, ¿cómo va a ser los puntos de recarga donde se van a poner los carros? Se llaman electrinoleras, dije bien, electrolineras. Entonces veremos que cada vez menos estaciones de gasolina, cada vez puntos en lugares de parqueo, en esquinas de la ciudad, porque es un pequeño volardo, pero que en lugar de impedir el caminar, lo que hace es tener energía eléctrica y unos conectores, y cualquier carro puede, en zonas de bahía, pararse y conectarse y pagar con tarjeta la energía eléctrica, que es mucho más barata que la gasolina, y cargar su carro. Entonces las electrolineras van a ser cada vez más generalizadas en la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos a punto de expedir una resolución por medio de la cual todos los vehículos que compre la alcaldía de ahora en adelante sean eléctricos, de tal manera que el funcionamiento de la alcaldía ayude al medio ambiente.
¿Cuál es la virtud de un carro eléctrico o de un vehículo eléctrico? Que no contamina, que no emite, que no saca gases efecto invernadero, no calienta el planeta, no produce cambio climático. En la medida en que se sustituyan vehículos a combustión de combustible fósil, gasolina, diésel, por eléctricos, estaremos ayudando a mitigar los efectos del cambio climático en el mundo, no solamente en la ciudad. ¿Esos carros también incluyen los de los concejales? Pues nosotros no hemos pensado comprar los carros, pero podría ponerse en discusión. Alcalde, ya le llegan los nuevos buses que son híbridos, ¿no? Mitad diésel y mitad eléctricos. Sí. ¿Cuántos llegan y cuándo empiezan a funcionar para el SITP? En diciembre llegan 200 híbridos, hay 2 familias de híbridos, todas estas son familias tecnológicas diferentes, pero la primera generación de buses híbridos de Transmilenio llega en el mes de diciembre, ya dentro de 2 meses, son 200, una flota. Aspiramos a que la fase 1 y 2 que entra en licitación, o que tiene una APP, depende, cualquiera que sea la alternativa, la fase 1 y fase 2, que son las fases más grandes de los buses rojos de Transmilenio, dentro del SITP sean completamente eléctricos, no híbridos. Y la tesis es que sean de catenarios, es decir, están colgados a través de un sistema de catenarias a cables eléctricos. ¿Y no puede pasar lo que pasó con los trolis, alcalde? Digamos, la gente le preocupa ¿Qué eso, pasó, que qué pasó con los se quedaron trolis? varados a la mitad de la calle porque se iba la luz. Por ejemplo, ¿qué garantía se puede dar que no vuelva a pasar lo que pasó con esos buses eléctricos de esa? Mira, los sistemas de conexión de cables que tendría el sistema de transporte tendrían mecanismos de seguridad para que eso que usted acaba de decir no ocurra. Que es lo mismo que qué pasa entonces con un hospital y están en medio de una operación quirúrgica al corazón y se va la luz. ¿Qué crees que pasa? Pues es lo mismo. Alcalde, ayer hablamos de movilidad, precisamente. ¿Cómo? El decreto del pico y placa, digamos, ya se inició la socialización. ¿Cómo va la firma del decreto? ¿Cuándo ya va a estar listo? Estamos listos, apenas la Secretaría de Movilidad diga podemos comenzar, yo lo firmo. ¿En cuánto más o menos? Sí, No, eso ya es inminente. Hoy Hoy hay una labor de pedagogía que es necesaria para que las personas vayan comprendiendo cuáles son los nuevos mecanismos que son puntuales, no es que se afecte completamente la estructura que tenemos actualmente, sino que queremos modificarlo en el centro de la ciudad, incentivar a que las personas que usan carro particular compartan el carro. ¿Ustedes quieren saber cuál es la fórmula que rápidamente quitaría la congestión en la ciudad? Hay 2 mecanismos: dejar de usar el carro y pasarse al bus, dejar de usar el carro, pasarse a la bicicleta, o seguir usando el carro pero compartirlo. Y se acaba la congestión en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles serán los puntos más importantes que usted diría que tiene este nuevo decreto? ¿Qué es lo más importante dentro de este nuevo decreto de pico y placa? Ese, el de incentivar a la población a compartir el carro. ¿Y los eléctricos no tendrían? El carro eléctrico tiene una sola desventaja, es más caro. Todas las demás son ventajas. En Bogotá, la operación del carro es mucho más barata que si fuera de gasolina. Y no tiene pico y placa. Es decir, cualquiera que use carro eléctrico en la ciudad de Bogotá puede usarlo todo el tiempo, Hoy el todos los Provincial días. Bogotá está hablando de que ustedes le están haciendo conejo al proyecto de plan de carga y descarga, básicamente porque la ciudad quedaría restringida 3 o 4 horas en la operación logística. Digamos que cuál es la respuesta que ustedes entregan y cuándo podría de carga. Sí, decreto de carga, el proyecto. No, todo lo contrario. Es que yo le quiero decir a los directivos de FENALCO que nosotros propusimos, y así fue votado por el pueblo bogotano, en la campaña electoral a la alcaldía, Bogotá 24 horas, que significa que trabajemos 24 horas. Y entonces lo que queremos como objetivo progresivo, no de la noche a la mañana, es que la carga de la ciudad, la descarga también, generalmente se haga de noche. Hay cosas que no se pueden hacer de noche, pero queremos trasladar toda la actividad de carga y descarga en lo que es posible hacia la noche, con lo cual tendríamos actividad productiva de noche. Entonces es más comercio, es más trabajo
es más productividad, es racionalizar mejor el uso de nuestra infraestructura vial, porque nada sacamos haciendo a las mismas 3 o 4 horas de las horas picos de la ciudad, todos saliendo, todos entrando, haciendo todo en carro, cuando perfectamente hay cosas que se pueden hacer en horas nocturnas, por ejemplo. Alcalde, la Procuraduría solicitó una nueva revisión sobre el tema de recolección a la UAS, sobre el tema de basuras, y en unos minutos la Procuraduría va a entregar un resultado de una investigación sobre el esquema. En este momento estamos pagándole ya a 6.000 recicladores. Creo que ya falta muy poco para completar y cerrar la lista total de recicladores remunerados en Bogotá, con lo cual logramos la primera fase del objetivo que nos había planteado la Corte Constitucional, remunerar de tarifas la totalidad de la población recicladora de la ciudad de Bogotá. Estamos a punto de conseguirlo, fue un esfuerzo grande, ahora tenemos que dar otros pasos. ¿Y los operadores van a renovar el contrato? O sea, si se les vuelve a vencer la ampliación que se dio ahorita finalizando el año. Nosotros estamos a la espera del cumplimiento de una orden que dio también la Corte Constitucional, pero esta vez a la CRA, de la expedición de la resolución nueva de tarifas, de fórmula tarifaria, que ya incluye la remuneración a recicladores. Hemos estado observando los trabajos, el borrador que presentó la CRA. A mí personalmente me gusta, no es posible que tengamos diferencias en algunos puntos, pero me gusta el trabajo hecho por la Comisión Reguladora. Una vez lo expida y sea acto administrativo, sea norma, alrededor de esa fórmula estudiaremos los mecanismos para construir un nuevo tipo de se llama ACES, de áreas de uso exclusivo. Áreas de uso exclusivo con horarios diferentes para recicladores todos, que manejará la mayor parte cada vez más de los residuos de la ciudad en la medida en que se separen la fuente. Y áreas para el sistema tradicional, que tendrán también a través de la separación en la fuente cada vez menos residuos que llevar al relleno sanitario. Nuestro objetivo es que se acabe el relleno sanitario. Pero los contratos de los operadores privados se van a enviar mientras se abre la licitación. Pues si la CRA expide rápido, es que no tenemos información de la fecha de expedición de la fórmula CRA, pero apenas se expida la fórmula CRA, presentamos estudio de áreas de uso exclusivo para aprovechamiento, que serán las más poderosas, es decir, para recicladores, y para el aseo tradicional, que será cada vez menos poderoso en la ciudad.